Caballos de Pekín. Vamos a ver la guerra invisible china. Una operación de infiltración y control que seguro que más de uno no lo está viendo venir. Esto, por desgracia, no es Troya, que tenemos a Cassandra la Lloca, como decía mi profesor de latín, avisando de que viene algo escondido en el caballo. Pero hay gente que parece que no hace caso a Cassandra. Aquí en Bellum Artis ya estamos avisando. Comenzamos el programa. Aviso a los estudiantes más jóvenes de la ESO. Alguien dirá, pero eso de que estás hablando de Troya no es griego. Sí, eso es la Ilíada, pero la Eneida también se daba en latín. Pues comenzamos el programa con Javier Venegas, un viejo conocido del canal, con el que ya hicimos un programa sobre Operación Pekín, en el que hablábamos de la relación del gobierno de Pedro Sánchez Zapatero con China, y parece que fuisteis la Cassandra la Lloca, como decía mi profesor, que avisabas, la gente te decía que estabas loco, pero realmente conexión había, ¿no? Bueno, más que loco, no se hacía mucho caso, era todo Venezuela, y siempre fue una operación, yo creo que triangulada, ¿no? Es decir, una operación en la que estaba España, estaba Venezuela, estaba China, y es una operación de largo plazo. Ahora nos vamos a sorprender de las noticias que se van a publicar o que se están publicando respecto a la relación del expresidente del gobierno con líderes chinos, o sea, con líderes, con empresarios, con organizaciones, con corporaciones, y de repente parece que todo esto es nuevo, pero no, esto no, de nuevo tiene poco, desgraciadamente, ¿no? Esto es una operación de largo plazo. Esto se remonta exactamente al año 2005. 2005, cuando José Luis Rodríguez Zapatero no era expresidente, era presidente. José Luis Rodríguez Zapatero mantiene un contacto con Venezuela en 2004, pero es un contacto mucho más informal, mucho más de empezar a mirar a América y este rollo del socialismo bolivariano, que a él le gustaba mucho. Pero luego la reunión importante es la que mantiene con el entonces presidente, vamos a llamarle presidente, líder supremo de China, porque llamarle presidente es también otro juego de palabras para normalizar un poco lo que es el régimen chino, como si ahí hubiera cancilleres o primeros ministros como aquí, y no, son líderes supremos, y firman un acuerdo estratégico de colaboración, de cooperación, que no es meramente protocolario, sino que tiene contenido y que tiene muchísima más importancia que la primera reunión que mantiene Zapatero con Venezuela, y porque ese acuerdo, como digo, no es retórico, sino que se va articulando en una serie de, digamos, por así decirlo, contratos o acuerdos de colaboración y de intermediación y de cooperación en el año ya 2005, y es que estamos en 2026. Y esa línea de cooperación creciente con China, podemos luego hablar, si te parece, Francisco, de la presencia de China en España. Pero antes de nada, vamos a empezar, que no sea nadie que para cumbrar aquí, que diga, aquí he venido a hablar de mi libro. Hay que recordar que nuestro amigo Javier acaba de sacar este libro, que está a la venta en Amazon, La Guerra Invisible, la operación de infiltración y control más sofisticada de la historia, ¿no? Es decir, ese caballo de Troya, ¿no? Que bueno, en el caso de Rusia ya lo conocemos aquí en Bellum Artis, y en caso de China también tiene esa misión, ¿no? De agentes de influencia, ¿no? Es muy diferente, o sea, decir, China es un juego distinto. No. Acuérdate, Francisco, que durante años nos dijeron que China acabaría pareciéndose a Occidente, ¿no? Que cuanto más comercio habría, pues más apertura, que con la globalización, pues se diluirían las diferencias políticas, y en definitiva que cuanto más próspera y rica fuera China, más se occidentalizaría, ¿no? Pues, ¿sabes, Francisco? A lo mejor es al revés. Claro, eso pues es lo que ha pasado, exactamente justo lo contrario. Sí.
Claro, con esa obsesión que tiene gente, ¿no? De hablar de, bueno, hombre, tampoco está tan mal una dictadura si se te gobierna bien, si sabe gestionar las cuentas, si sabe manejar la economía. ¿Qué importa la libertad, no? Hay mucha gente que está con ese mensaje que en el fondo ponen siempre de ejemplo todos a China. Sí, bueno, porque China es que el libro lo trata todo esto. Es decir, lo que primero que hay que entender es que China no es mucho más sutil, por ejemplo, que Rusia. Es decir, trabaja de forma muy, muy diferente. Es verdad que utiliza propaganda, es verdad que utiliza algunas... Pero básicamente lo que utiliza es un poder distinto, una nueva forma de poder, que es un poder mucho más invisible, mucho más normalizado, se normaliza, se basa en la cooperación. Ahí todas las palabras como cooperación, intercambio, amistad, inversión, tienen doble sentido, ¿no? Igual que el término ese de la multipolaridad, que tanto se cita, en realidad es un término que China ya ha puesto en marcha y que no significa otra cosa más que establecer un orden distinto al orden occidental. No se trata simplemente de que la multipolaridad se basa en la legalidad internacional. No, es una cuestión de hacer frente al modelo occidental imperante después de la Guerra Fría. Y China funciona de otra manera, es un poder mucho más invisible y por lo tanto mucho más difícil de combatir. China, en el libro empieza de una forma que puede llamar la atención y me parece muy interesante. No empieza en Asia ni empieza en lugares actuales europeos o norteamericanos, esta guerra invisible. Empieza en un despacho de Berlín en el año 1920, que es cuando existía un señor que se llamaba Willy Mieuxenberg, que es un tipo que se da cuenta que en Occidente pues propagar el comunismo o el régimen comunista de la Unión Soviética, así como un catecismo con esa ideología tosca, era muy complicado, era muy difícil porque las élites, pues hombre, eran élites, digamos, que pues les llamaba mucho la atención, les resultaba muy chocante, es algo tan burdo, ¿no? Intentar ese proselitismo tan burdo. Sin embargo, Willy Mieuxenberg se dio cuenta de cómo funcionaba la propagación, es dejar al lado lo tosco, el catecismo ideológico y simplemente propagar ideas como el pacifismo, ¿cómo se llama? La sostenibilidad, son palabras más actuales, y términos como muy humanistas, ¿no? Es decir, misiones muy, muy, muy humanistas, moralmente deseables, elevadas, que la intelectualidad occidental sí consideraba atractivas. Incluso les hacía llegar a pensar, les inculcaba una serie de objetivos elevados para que fueran funcionales al régimen soviético y les hacía creer que incluso esas ideas habían surgido de ellos, ¿no? Ellos mismos habían descubierto esas ideas estupendas de la paz mundial y de todo aquello que en el fondo estaba cooperando con el régimen soviético, porque claro, la paz mundial era la paz para que Occidente se desarmara y no fuera beligerante con nadie. Pero ellos sí, ellos armaban cada vez más. Ellos sí. Entonces, ese método de Willy Mieuxenberg, que él muere en una situación bastante siniestra, como más o menos fue un poco su vida, pues ese método se queda, digamos, congelado, guardado en un cajón, pero no desaparece, sino que con el tiempo lo hemos vuelto a ver. Si manteníamos un poco de atención, estaba presente de nuevo, vuelve a aparecer con China en los think tanks, en las asociaciones internacionales, los acuerdos internacionales, las cooperaciones académicas, en el intercambio, en la inversión. Al final, China no te impone una idea tosca. No hay una ocupación militar, por así decir. Lo que hay es una penetración en esos entornos abiertos de las sociedades democráticas con la forma de cooperación, de intercambio, de diálogo, de inversión, pero que en el fondo lo que hacen es transformar la percepción de la realidad. Es decir, lo que hacen es alterar la percepción de la realidad y crear ideas, por ejemplo, moralmente deseables o que de alguna manera se convierten en indiscutibles porque son moralmente elevadas. Por ejemplo, uno de los caballos de Troya más evidentes es la transición energética. Eso de salvar el planeta. Bueno, al final es igual que la lucha contra las nucleares que se produjo en los 80 en Europa, que solo afectaba a la Europa democrática, mientras que en la Europa comunista. Sí, pero fíjate que ahí había manifestaciones, había un activismo alrededor, ¿verdad?
Aquí ha sido directamente entrando en... La élite. Ni siquiera, gente dice, pues habrá comprado políticos en la Unión Europea, pues probablemente sí, es un método convencional y no hay que descartarlo, pero lo que ha funcionado, y el libro lo explica milimétricamente, y me he tomado mi tiempo para poder hacerlo y para poder sostenerlo con hechos, con datos, con nombres, es a través de los think tanks que están anejos, digamos, a Bruselas. Son think tanks de intercambio de ideas, de colaboraciones y de personas y de expertos que ahí establecen una colaboración con China. Con China, ¿no? Entonces, dentro de uno de los, el libro cita uno de los think tanks más importantes que hay y más trascendentales que ha habido para la imposición de determinadas políticas, la dirección de las políticas europeas, que está en París y que ha sido, por ejemplo, uno de los promotores de la descarbonización, de las ciudades de 15 minutos, por así decir, de todo lo que estamos viendo ahora y que ha arruinado y está arruinando a la industria europea, sobre todo Y en metiendo Alemania, coches chinos. y vendiendo coches chinos. Es un think tank que Lo hablamos en no es este nada programa. ilegal. Javier, te interrumpo. Creo que voy a hacer spoiler, pero en este programa Operación Pekín lo citaste. Sí, el líder de Rey. Sí. Pero aquí está muy sustanciado porque justo que dices tú, bueno, ¿qué dirá este señor? ¿Qué dice este buen hombre? Pues mire, es que dentro de ese think tank, oiga, hay un montón de colaboradores y expertos, que, claro, tienen nombres chinos. Es decir, y no solo son gente que pasa por ahí y que de repente aparece puntualmente, no, es que son colaboradores habituales, incluso asesores científicos, que son chinos, señores chinos, pero que trabajan en entidades chinas que vas tirando el hilo y todas tienen alguna relación, digamos, con el Partido Comunista Chino. Es decir, que no son, aunque puedan parecerlo, no son en absoluto personas independientes, que trabajen y colaboren por su cuenta, sino que están sometidos al sistema de control de la política china. Porque también el libro explica cómo ese sistema de control no tiene nada que ver con lo que podemos entender aquí. Aquí en China, el libro explica que existen hasta 4 leyes que podríamos llamar aquí leyes orgánicas, según las cuales la más importante es la Ley de Seguridad Nacional, pero luego está la Ley de Seguridad... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que cuando hay ataques informáticos y demás, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? La ley de cibernética o algo así. Hay 4 leyes que el libro las tengo escritas, que por ley un ciudadano chino, una entidad china, una empresa china, una corporación china debe ser funcional al gobierno de Pekín. Y eso significa que debe compartir información. Y lo que haga debe ser funcional a los intereses políticos del país. O más bien dicho, del país, del Partido Comunista Chino. Cualquier ciudadano, cualquier empresa. Entonces, que esas personas sometidas a ese control, a esas leyes supremas, que no lo convierten en un individuo, sino en un activo, en un activo de un régimen, están cooperando en instituciones que luego proponen la legislación a Bruselas. Es una forma de control, es una forma de influencia completamente legal, porque no dices, no, es que hay espías, es que es tradición, no. Ahí no puedes decir, no, es que aquí hay un delito porque fulanito ha pagado, ha comprado, no. Hombre, a ver, si te pagan 30.000 euros por una charla de 30 minutos, no es delito, pero eso está en el mercado. Claro, pero eso es decir, o un viaje con todos los gastos pagados a una feria de Pekín por todo lo alto, un hotel estupendo. Sí, como ese, hay uno famoso, un influencer de coches, pasado a analista político, no sé si lo conoces, que fue allí y dijo, yo era fascista y ahora soy comunista. Claro, poderoso caballero es don dinero. Era facha y ahora soy comunista. Ya no ahora soy comunista, pero comunista de esto, ¿no? Mientras paguen bien, soy lo que haga falta. Y eso es un sistema que ha penetrado profundamente y penetra constantemente. Es decir, hay una palabra que tiene que ver con esto que estás diciendo. Lo del Frente Unido, que dedicas una parte de tu libro, ese concepto, ¿no? El Frente Unido como término chino de forma de actuar, ¿no?
que al final todo chino forma parte o tiene que formar parte de de navegar juntos, ¿no? Sí, exacto. Es decir, es que eso no parece una retórica, pero no, es que es perfectamente funcional. Está trasladado a la práctica y, de hecho, algunos chinos que se han exiliado del régimen y que viven incluso un poco, digamos, acosados por el régimen, pero que ya se han exiliado, ellos mismos te explican exactamente que el Frente Unido no es una entelequia, no es como una especie de principio ahí un poco neblinoso, sino que funciona con una grandísima presión y es muy eficaz y hace que cualquier persona, cualquier chino, al final, pues, oye, si tienes a un académico en una universidad europea o estadounidense que está trabajando en un proyecto de investigación importante, pues si el gobierno chino le dice a este estudiante o investigador que tiene que ir reportando los avances de esa investigación, pues lógicamente lo va a hacer o se exilia o lo va a hacer porque, claro, luego, si no es contra ti, irán contra tu familia. Es decir, es una forma muy insidiosa de controlar a la gente y de obtener información. Y la gente no sabe, por ejemplo, que el F-35, el avión norteamericano, pues fueron pirateados de forma muy parecida, no sé cuántos terabytes de información, ¿no? Para luego sacar el J-35 chino. Son cosas que están ahí y además pasó por los tribunales, es decir, porque eso sí que acabó en los tribunales, ¿no? Pero ya no había remedio, ya se hizo, es decir, consiguieron su objetivo, ¿no? Claro, una vez que eso, ¿qué importa que 4 o 5 vayan a la cárcel y se consiguieron toda la documentación necesaria? Pero hubo un montón de implicados. O sea, al final, es un piloto chino que da clases, o aquí, no quiero recordar, en Estados Unidos, el que organiza toda la trama y el que maneja todo y el que se lo crujen en los tribunales norteamericanos. Pero aparecen una cantidad de chinos por medio, de personas que en principio no son espías, sino que se convierten por las circunstancias y por el interés del gobierno chino en activos. O eran células durmientes, tampoco sabemos. No, en activos, ahora lo estamos viendo. Es decir, Yo lo digo por mismo, una concejala, una alcaldesa de Estados Unidos, de California, sí, que bueno, tenía una vida normal, llegó a ser alcaldesa de una ciudad californiana y le metieron por agente de influencia. claro, y está siendo procesada y además Sí. ha tenido que confesar para llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Sí, sí, pero eso es habitual, es mucho más habitual. Lo que pasa es que a mí poquito los cogen porque es muy difícil. ¿Dónde dices tú que un investigador chino Claro. está siendo un espía? Tienes que pillarle con las manos en la masa y eso no es fácil. La policía no es tonta. Y esto ocurre. Aquí tenemos un estupendo activo con todas las trazas, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, es expresidente, es tal, pero a todos los efectos tiene todo el aspecto presuntamente de ser un activo del aparato político chino, ¿no? De hecho, Zapatero tiene un think tank Thinking Head. Sí. Tiene varios porque Bueno, el que más le facturó y que formaba parte del consejo asesor era Thinking Heads, algo así. No me acuerdo el nombre, fíjate tú, que desgracia mi cabeza, pero no es acento, es otro, es muy parecido, tiene un nombre parecido y si lo puedes encontrar mientras lo comento, sí. para decírselo a nuestros espectadores, pero en ese think tank tenía como cofundador y Gate Center. Gate Center. El Gate Center. Eso es, el Gate Center. Allí, de socio y de fundador, y sentado, digamos, en la parte ejecutiva del think tank, está Fang Yongdu, y lo tiene como socio y como persona que está ahí monitorizando todo, y que Fang Yongdu, pues oye, el propio CNI lo considera un activo de la inteligencia china. Y que Fang Yongdu, 2 días antes de que los agentes de la UDEF, de la policía, intervengan en las oficinas de Plus Ultra, recibe una filtración y desaparece, lo hacen desaparecer. De hecho, hay mensajes en las investigaciones de la trama a los Coldo y todo esto de Plus Ultra
plus ultra, en donde hay se interviene una conversación donde un comandante de la Guardia Civil imputado, que es Villalba, y Leire Díez conversan, y entonces se comenta que Fan Yondu está controlado y a salvo. Es decir, vamos a ver, eso tiene toda la pinta de una operación de extracción, porque sabes, Francisco, que cuando un agente un activo se quema, hay que sacarlo. Lo que hace un gobierno es inmediatamente sacarlo de ahí por pies. Sí. Y trasladarlo a otro lugar. ¿Y qué han hecho con este señor? Pues este señor que desaparece y lo colocan fuera del alcance de la justicia española, y esto es muy sintomático, llevarlo fuera del alcance de la justicia española. Lo colocan ¿en dónde? Lo colocan en el Foro de Puebla y también en el Banco de los BRICS. ¿Vale? Es decir, si eso no tiene una traza de un conjunto de activos y de una operación de infiltración, pues que venga Dios y lo vea. Es decir, yo no seré el que legalmente pueda decir esto es espionaje. No soy jurista, no soy abogado, no soy fiscal, y yo me voy a abstener de hacer eso. Simplemente estoy contando los hechos, y los hechos tienen un aspecto bastante sugerente, ¿no? Yo creo que no hay que caer en las novelas baratas de espías. Hay una cosa que está sacando bastante polémica. Yo cuando lo publiqué en Twitter, yo nunca hablo de política española salvo que tenga contacto con la geopolítica, ¿no? Y en los casos que hablamos siempre tienen contacto, como los que hice sobre Venezuela. Hay una publicación que se mueve estos días, El Mundo lo saca, que es esta carta en la que una empresa, ¿no?, vinculada al Partido Comunista, ¿no?, esta China International Cultural Technology Resources Group, una especie de, bueno, empresa de inversiones, ¿no?, chinas, ¿no?, envía una carta directamente a Zapatero para meterse en el mercado del petróleo venezolano, ¿no? Bueno, no es una empresa cualquiera, eso es una empresa estatal. O sea, todas las empresas en China, cuando alcanzan determinado tamaño, tienen ya lo que se llama un comité del Partido Comunista dentro, ¿vale? Las empresas estatales y las grandes corporaciones estatales, como es este caso, tienen no ya un comité del Partido Comunista, sino que tienen una estructura orgánica dentro de la propia empresa del Partido Comunista chino. Es decir, lo hacen porque es interés del Partido Comunista chino, es decir, no operan libremente por cuenta propia. Por lo tanto, es muy llamativo que esta empresa estuviera contactando con José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí en España tenemos muchos casos, por ejemplo, aquí han aparecido, por ejemplo, una de las que más importantes, también estatal, controlada orgánicamente por el Partido Comunista chino, que tiene operaciones aquí, es China Railway Construction Corporation. Y es una empresa colosal, es decir, y empresas que están aquí desembarcando con estructura controlada y orgánica del Partido Comunista, así en sectores estratégicos. Es decir, el acuerdo, por eso me vuelvo al principio del programa, que lo explico bien en La Guerra Invisible, el acuerdo de cooperación estratégica con China del año 2005 se ha ido convirtiendo, ha ido dando pasos y se ha ido convirtiendo en hechos. No era pura retórica, era un giro de la política exterior española que inicia Zapatero, que en el interregno de Rajoy queda un poco congelado, no se desmantela, queda congelado, y que Pedro Sánchez desde el minuto 1 que llega al poder le vuelve a dar un acelerón de cuidado. Pedro Sánchez ha ido a verse con Xi Jinping creo que 4 veces ya. Pero que se vaya, no digo nada porque todos, hasta va Trump, ¿no? Sí, pero no con esta 25 frecuencia. veces. No, pero lo importante. Perdona, es que yo no he visto al presidente viajar tantas veces a Alemania. O sea, es decir, no. Pero lo que me parece llamativo que siempre o muchas veces iba Zapatero primero. Exacto. Es decir, no es que va Zapatero primero, es que semanas antes Zapatero va a organizar la agenda de los acuerdos que se van a discutir y se van a firmar. Es decir, el propio activo, supuesto activo español del Partido Comunista Chino es el que prepara la agenda al primer ministro español. Es decir, esto es lo que vais a hablar y esto es lo que vais a acordar. O sea, y ha estado, además, de hecho, claro, el gobierno español, Pedro Sánchez, ha pagado 2 millones de euros por mantener la oficina de Zapatero abierta. Y le ha dado un pasaporte diplomático y se lo ha renovado.
No sabemos en concepto de qué. Bueno, ahora lo estamos viendo, pero eso no está reconocido formalmente. Zapatero no va en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores de forma reglada o reconocida. Él va como un agente libre, privado, pero que en realidad no es privado. Y esto lo he hecho constantemente. Esto es una tónica habitual. Ahora, por ejemplo, anunciaba hoy, sorprendentemente, había una noticia de que Pedro Sánchez había dado un giro a su política en la Unión Europea y se había puesto de golpe, hoy, casualmente hoy, se pone de golpe del lado de los países europeos que quieren imponerle frenos a China en el mercado europeo. Hasta ahora era la mosca cojonera que iba en contra de dirección y defendía todo lo contrario. Casualmente hoy que empezamos a descubrir, los españoles empiezan a descubrir que la trama venezolana era una triangulación, en realidad, de una trama china. Que empiezan a verlo, ya se empieza a publicar, ya lo publicaba. Ahí ya va una publicación de que se pagó con bonos de petróleo chino, venezolano. Sí, pero es que, es decir, ¿qué tiene que ver Venezuela con China? Dirá mucha gente, ¿no? Pues aparte de la enorme influencia que no respetan las Venezuela, libertades ninguno de ellos y que es una autocracia sea. No, pero las relaciones más estrechas, es decir, Venezuela es una plataforma en Hispanoamérica de China, fundamentalmente. Era. Bueno, ya veremos. Ahora mismo era, te digo pero... a Trump que Trump está muy feliz de que los echó. Sí, pero bueno, todavía, a ver, esto no se desmonta un día para otro. Llegas ahí, estaba Maduro y no sé cuántos agentes habrá norteamericanos sobre el terreno ahí controlando el gobierno venezolano, pero vamos, la trama era colosal. China era el mayor prestamista de Venezuela, creo que les ha prestado 60.000 millones de dólares. Y bueno, a cambio, pues tenía, antes de la intervención de Trump y antes de las sanciones, antes incluso de la intervención había sanciones, pues tenía como hecho en Irán, un petróleo súper barato, petróleo muy por debajo del precio del mercado. ¿Por qué? Porque son países sancionados que no tenían acceso libre al mercado. Y por lo tanto, China lo que aparecía es no directamente China. Ahí entra el papel de España, ahí tiene que ver, entonces se entenderá mucho mejor la trama venezolana española. Porque lo que hace China, como esos países están sometidos a sanciones y sus empresas, corporaciones petroleras no pueden infringirlas, porque mañana se aplican esas sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, y de repente esas empresas se encuentran que tienen activos congelados por esas sanciones, ¿no? Que van a mover una cuenta para hacer una compra y esa cuenta internacional, ese activo de dinero en bancos internacionales está bloqueado. Entonces, ¿qué hace China para evadir esas sanciones? Buscar intermediarios. Busca redes de terceros países que hagan de intermediarios para que esos países esas redes sean las que extraigan ese petróleo, lleguen a esos acuerdos de petróleo con el gobierno venezolano. El gobierno venezolano de forma pirata se lo proporciona a estas redes, y estas redes al final hacen de intermediarias para que ese petróleo llegue a China. Entonces, digo esto porque la gente dirá, joder, si tiene tanta influencia en Venezuela, China, ¿por qué necesita a mindundis que hagan esto? ¿No? Pues precisamente porque esos países están bajo sanciones y sus empresas y corporaciones chinas petroleras podrían encontrarse sancionadas a su vez. Entonces, para evitarlo, para puentear esa sanción, existen estas tramas, ¿no? Y España yo creo que España ha jugado un papel muy importante ahí. También. Aquí... O sea, yo creo que Venezuela no se entiende sin China ahora mismo. No, sí, no te puedo decir. Hay un vídeo aquí ya del 2022, una grabación que a lo mejor te suena, en la que se ve una especie, de reunión extraña, ¿no? Entre Zapatero y Segundo Martínez, que representa a Hawái, ¿no? Me parece. Esto tiene que ver un poco, ¿no?, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto en su momento, pasaría desapercibido como todas estas acusaciones que ahora empiezan a tomar forma, ¿no? Con lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, mira, Huawei, cuando Zapatero es presidente, la introduce en el mercado español y la introduce en sistemas críticos ya. Sí. Y con un detalle que es llamativo. Es que esto, claro, es que ahora me sorprende que les llama la atención que nos empecemos a dar cuenta de la dimensión del papel de China, ¿no?
pues Huawei entra, lo mete el gobierno de Zapatero, a pesar de que no tiene la certificación de seguridad que es obligatoria y que las pide un departamento, una empresa, no sé cómo llamarlo, un departamento del CNI específico para esto, ¿no? Que tiene que certificar que esa empresa que va a manejar tecnología y cuestiones, digamos, de seguridad nacional, como es el caso de Huawei, necesita estar certificada para saber que esa empresa o esos dispositivos de esa empresa no es un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Claro. Y eso necesita una auditoría, porque, por ejemplo, la gente no sabe que Huawei se le hizo una auditoría por expertos independientes no hace demasiado a sus dispositivos y, oye, sorpresa, el 50% de ellos tenían fallos de seguridad, es decir, Una puertas puerta traseras. extraña por algún sitio. Puertas traseras, lo cual es anómalo que la mitad tenga fallas de seguridad. Es decir, es que puedes tener una pequeño fallo de seguridad en algún dispositivo o en algún software, pero lo que no puede ser normal, no puede entenderse como normal, es que sea casi uno de cada dos. Ahí hay algo más que negligencia, ¿no? Hay una intención. Bueno, pues eso lo hace Zapatero ya siendo presidente del gobierno. O sea, no. Y con avisos de los aliados de que no era de fiar, ¿no? Incluso No, la entonces implementación en la todavía red. no, nadie había No, levantado pero en el todavía el gobierno IE contra actual Huawei. sí que hubo el caso Huawei, no hace mucho, con las escuchas de la policía en la Moncloa, ¿no? Y el sistema de telefonía de Moncloa. No, hay un sistema que es el sistema de escuchas de las investigaciones judiciales españolas del Sí, SITEL, la policía judicial, perdona, sí. el SITEL, y que lo maneja, que está adjudicado a dispositivos de Huawei. Y entonces, claro, te vienen y te dicen, pero aquí hay dos cosas que son muy llamativas. La primera es que te dicen, no hay problema porque la llave la tenemos nosotros, dice el gobierno español. Dice, claro, y cualquier experto te dirá, pues, se reirá en tu cara. Dice, esto no es una cuestión de que tú tengas la contraseña y el otro supuestamente no la tenga. Es que el que diseña la arquitectura del sistema y diseña los dispositivos del sistema puede haber dejado puertas traseras donde le haya dado la gana. Es decir, el que tengas tu llave simplemente no tranquiliza absolutamente a nadie. Eso es lo que te dirá cualquier experto. Y lo segundo es que es muy llamativo que mientras en Red Iris creo que tiene que ver o en redes, creo que es redes, o la red que maneja, digamos, la información de las universidades públicas españolas, ¿no? Es una red informática y tal. Pues el gobierno pues decidiera no dárselo a Huawei alegando razones de soberanía y sin embargo te meta en sistemas de seguridad nacional que son críticos. Ellos mismos te reconocen que meterlo en las universidades, pues oye, es una cesión de soberanía que no se puede admitir, pero simultáneamente dice, bueno, ahora te lo meto en SITEL, ¿no? Tira las investigaciones que haya contra grupos criminales organizados, incluso cuestiones de seguridad nacional, ese sistema está controlado por Huawei, o sea, operado por Huawei o por dispositivos de Huawei. Es indistinto, ¿no? Hombre, son dos paradojas, decir, oye, aquí algo raro pasa, ¿no? O sí o no. ¿Por qué aquí no para disimular y luego resulta que por el otro lado dices que sí en la parte que es verdaderamente sensible? Bueno, pues ahora estamos viendo por qué. Se está viendo, porque esto es, Francisco, esto es simplemente se ha ido dando información porque lo de, por ejemplo, Fan Yondu, el socio y camarada de Pedro Sánchez en el Gay Center, es una cosa que se conoce desde hace tiempo, ¿vale? Esa información está ahí. La información de Huawei está ahí. La información de cómo el gobierno de Zapatero le da el acceso a las redes 5G y otros sistemas más sensibles a Huawei, saltándose el perceptivo certificado de la agencia correspondiente del CNI para asegurar que, bueno, pues valga la redundancia, la seguridad del sistema, de la adjudicación, pues también estaba ahí. Todo estaba ahí, pero nadie ha unido los puntitos. Ahora sí. Ahora de repente, pues la prensa empieza a unir puntitos, ¿no? Eso ha estado estamos hablando de un proceso de 21 años. Tengo un vídeo aquí que, claro, lo bueno que tiene esto que se saca todo ahora con, con las redes sociales, ¿no? Esto es del 2020. Espera, que no suena. Ahora suena.
que termine este año, el 75% del territorio español va a tener acceso a la tecnología 5G, y eso lo estamos haciendo con distintas empresas también extranjeras, no solamente con Huawei y por tanto con esta compañía china a la cual usted hacía antes referencia, sino también con Nokia y otras empresas europeas y estadounidenses. Por tanto, nosotros vamos a seguir apostando por esta tecnología. Bueno, Nokia al menos es de la Unión Europea. Yo apostaría por Nokia especialmente. O otra europea, ¿no? Pues... Lo que no dice Francisco es que la importancia de Huawei comparada con las demás es que las otras son casi anecdóticas. Claro. Es decir, cambiar la red 5G española ahora para quitar a Huawei sería un auténtico proceso de locos. Para que nos hagamos una idea de cómo está imbricada ya en nuestro propio sistema de comunicaciones. No es tan sencillo como decir, no, cambiamos la red 5G por... No. Eso sería un coste brutal y una operación traumática para el sistema de comunicaciones español. O sea, Nokia es una anécdota comparado con Huawei. Huawei es el que realmente vertebra la red de 5G española. Claro, esta conexión China pasará por paraísos fiscales, habrá empresas de estas pantalla en 20 sitios, Dubái, Islas Caimán, ya sabemos por lo menos ahí, pero iremos descubriendo más lo que pueda la policía. Es verdad que tienen la suerte esta vez la policía y el juez de contar con la ayuda de Francia, de Suiza, que también están investigando, ¿no? Y de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos la Agencia de Seguridad Nacional está aportando mucha información. Pero claro, también estamos viendo que esto de los sobres siguen existiendo, y hoy encontraron, o ayer, en la casa de Julio Martínez, el testaferro, estos sobres con caracteres chinos. Es decir, no tuvo tiempo a sacar el dinero de los sobres. En cada uno parece que había 10.000 euros. Y está la cantidad, la empresa que se lo dio o quien sea que se lo haya dado. Alguien dirá que fue a un chino a comprarlos y le puso un matasellos. Es llamativo, ¿no? Esto lo encontraron, si no recuerdo mal, en una bolsa de golf, en el cuarto de baño y en un radiador metido el dinero. Sí, es decir, bueno. Pero claro, que estén sobres con caracteres chinos ya llama un poco atención, ¿no? Sí, sobre todo que además uno de los caracteres significa 10.000, que es exactamente el dinero que había dentro, 10.000 euros. Bueno, pues blanco y en botella. Hay alguien en televisión española que dijo era 10 kilómetros de carrera. No, pero eso se refiere a una de las... A otra cosa, sí. Clave, que había 10K, sí. 10.000, ¿no? Que es un poco como en los sajones, lo vemos en Twitter, ¿no? Cuando un mensaje lleva 10.000, pues pone 10K, ¿no? Así, no pone 10.000. Bueno, sí que podemos pensar que 10K puede ser incluso, yo que sé, una barrita energética, lo que te dé la gana, ¿no? Pero una broma, es una automadura, no, pero en este caso aparece incluso la cantidad escrita en chino, es decir, por si había alguna duda de la procedencia del dinero, pues no, estaba hasta la cantidad reseñada en no sé si creo que sea mandarín o algo así, pero bueno, en chino, lo que nosotros normalmente conocemos aquí, los que no sabemos distinguir mucho el idioma chino de unos de otros, en lo que se llama chino. Y esto es así. Y el libro La Guerra Invisible tiene toda la tercera parte dedicada a esa anomalía española. ¿Dónde se origina? ¿Cómo se origina? El tiempo que lleva de desarrollo, lo que implica, lo que supone, la presencia de China en España, que es ahora mismo alucinante. Alucinante. Es decir, y hay que entender, y el libro también lo explica esto, cómo opera China. Nosotros decimos, no, pues es una cuestión de intercambio económico, pues es bueno para todos y tal, y con esa ingenuidad de pensar que China opera igual que pues ha operado igual una multinacional alemana, ¿no? Que ha venido aquí, ha montado Volkswagen en SEAT, ha incorporado al grupo Volkswagen y viene a ser igual. No, Alemania cuando ha venido aquí, otro país occidental, viene aquí, aporta a la cadena de valor. Es decir, por ejemplo, de Volkswagen ha formado a generaciones de ingenieros españoles. Incluso es muy normal y posible, y no imposible en absoluto, que un ingeniero español prospere y llegue a tal nivel que incluso acabe siendo directivo de General Motors. Claro, y acabe siendo un alto directivo de Volkswagen o un directivo importante de la compañía, no solo los que conocemos y que aparecen. No, el famoso Super López que llegó a ser el jefe de General Motors, que era español y empezó aquí. Claro.
Entonces, eso es algo, eso se llama aportar a la cadena de valor, ¿no? Es decir, aportas empleo de cualificado, no solo montadores, ensambladores, que no está mal, pero sobre todo pues, ingenieros, mandos intermedios, técnicos cualificados, conectas con las universidades, con las politécnicas, es decir, hay una aportación al país, es decir, ese país acaba aprendiendo de esa compañía, ese país que trae su compañía aquí, nos traslada y nos da conocimiento y capacidad de aprender y de ser, luego, digamos, utilizar ese conocimiento también en nuestras propias iniciativas, ¿no? China no opera así. China tenemos aquí un ejemplo. Una empresa con 2.000 trabajadores chinos. Exacto. En España. Sí, eso es en Aragón, en la gigafactoría, sí, la gigafactoría está de, no sé, de coches o de algo así, que están construyendo una gigafactoría. Sí, sí. Y se traen hasta los empleados, se traen hasta los obreros. De hecho, hay un problema ahora mismo de vivienda en donde está ubicándose esa gigafactoría porque, claro, la presión del mercado de la vivienda allí es un lugar que no es tampoco demasiado grande y, claro, pues aparecen 2.000, por ahora 2.000. Yo tengo una referencia allí de una persona que está atento a esto, que me habla de más de 2.000. Pero no solo eso, sino que luego tú dentro de... ellos, las empresas chinas vienen aquí buscando ensambladores, lo que son factorías de ensamblaje, es decir, el I+D, la parte de valor, permanece completamente inaccesible para los países de destino. Javier, vamos a ser sinceros, esto se hace para evitar las políticas arancelarias europeas. Sí, sí, pero bueno, también no hay tienen otra cosa. Los políticos que... Y esto ya sí, no claro, acabamos de hacer una pedazo fábrica que van a haber 3.000 empleos y después 2.500 son de fuera. Es decir, no de fuera que vivan en España y encuentren trabajo, no. Vienen a trabajar ya con el contrato de fuera. Es decir, moraleja, que generaron 500 trabajos. No, y sobre todo porque vienen a montar maquinaria, vienen a montar cosas de la factoría, de la gigafactoría. Claro, aquí hay personal que se podría cualificar para hacer eso, que ha trabajado en otras industrias y que simplemente con un cursillo muy breve se le puede cualificar para hacer ese trabajo, ¿no? No sería un coste extraordinario hacer eso. ¿Por qué no se hace? Pues mira, porque desde la base de la construcción de la propia industria quiere mantenerse a oscuras al país. En secreto, sí. Tú no tienes que saber cómo monto yo una fábrica, ni cómo son mis máquinas, ni cómo se montan, ni cómo funcionan, ni nada. Tú tienes que venir aquí a poner braceros, en todo caso, luego. Gente que esté ensamblando. Pero todo lo que se ensambla viene ya hecho de fuera. Y controlado por gente de fuera, que luego está aquí. Entonces, claro, dices, es que ese intercambio es bueno. Pero, oiga, no, el intercambio bueno es el que aporta valor a la cadena. O sea, es decir, el intercambio bueno no es que durante un tiempo te paguen, yo qué sé, por apilar sacos de cemento. Hombre, mejor eso que nada. Pero lo importante es que tú estés un tiempo apilando sacos de cemento, pero luego empiezas a aprender otras cosas y al final pues no pases toda tu vida apilando sacos de cemento por 4 perras. Sino que hagas un trabajo, no te digo ser ingeniero, no tiene por qué ser, pero sí un técnico cualificado. Sí. Que tenga un ingreso, que tenga una nómina, pues digamos, unas nóminas muy distintas a las básicas. Aquí es casi como que vienen no nos tratan igual que en África, porque lo de África, China y en África es tremendo, porque evidentemente no somos África, pero la filosofía viene a ser un poco la misma, un poco bastante. Nos tratan mejor, porque claro, no somos, no nos pueden torear del todo, pero nos torean. Y aquí es todos los políticos en general, que están deseando cortar la cinta inaugural y salir en la foto de mira qué bueno soy, lo que os he traído al pueblo, cuántos trabajos y cuántos empleos. Hacemos 5 autopistas más, pero no tenemos para mantener el asfalto de las actuales. Exacto. Y entonces eso está muy bien, pero luego hay que buscar el futuro. Es decir, y luego hay 70 países en el mundo que ya conocen, desgraciadamente, las consecuencias de este tipo de colonización. Hablamos de 70 países ya, que han caído en la trampa de la deuda, en ese intercambio industrial que al final lo único que genera es un déficit enorme. España tiene un déficit con China creciente. Creo que el año pasado se cerró 2025 ya con 40.000 millones de déficit.
Y bueno, pues estamos jugando en un terreno muy inclinado donde China no solo eso, sino, Francisco, el libro explica todo esto sobre la penetración en industrias estratégicas. Hablamos de la transición energética, todas esas tecnologías, todos esos dispositivos fundamentales para lo que llaman energías limpias, entre comillas, viene de China. Nosotros no sabemos ni juntar una batería. O sea. Sí. De tener las mejores fábricas de motores del mundo, por culpa de políticas, vamos a tener las mejores empresas de montaje de motores y baterías eléctricas de otro país. Yo creo que en el libro lo escribo literalmente, que Europa se está convirtiendo en una nave industrial. Pero hay un problema con todas estas políticas, que lo veo muy bien, que la gente pague poco si quiere. El problema es que los salarios van a ir decreciendo porque nuestro valor como sociedad va a decrecer y no podamos ni consumir lo que montamos, no lo que fabricamos. Claro, no, es decir, hay que entender que el concepto de soberanía es mucho más complejo que simplemente el territorio y una jurisdicción. El concepto de soberanía tiene vertientes clave, que son, por ejemplo, la vertiente tecnológica, industrial. Todo eso son elementos, porque China lo ha entendido muy bien. Es que fíjate tú, Europa, ¿durante cuánto tiempo nos han estado diciendo que lo avanzado, lo moderno, lo deseable, lo que era y lo que iba a ser el futuro era la terciarización de la economía? Es decir, crecer en servicios y que la industria era ya cosa de países subdesarrollados, ¿no? Porque además mancha, ensucia, contamina. Y eso de montar en las fábricas y tal es una cosa ya atrasada, ¿no? No sé cuánto tiempo nos llevan diciendo esto. Bueno, pues China ha entendido algo mucho más antiguo. O sea, mientras Europa alucina en colores precisamente por estos think tanks donde están muchos chinos diciendo que lo que se lleva es el sector servicios, pues China entiende, sin embargo, algo muchísimo más antiguo, que quien controla la producción controla la dependencia. Lo vivimos cuando el dichoso bicho ese de virus, ¿no? Esa pandemia. No éramos capaces ni siquiera de suministrar cosas esenciales. Las tenía que traer de China. Eso es dependencia. Yo no digo que no tenga que haber una cooperación internacional. Siempre tendrá que haberla. Es muy necesaria. Lo que no puede ser es que llegues a un punto en que... De que no tengas nada. Te hayan quitado todo eso. No, pero bueno, en parte los empresarios con el afán de ganar más, ¿no? Aumentar el margen de beneficio disminuyendo el coste de producción. Eso fue, digamos, los años 80. Y después las políticas anticontaminación que expulsaron a mucha industria, que también las que sobreviven, siderúrgicas, que sobreviven aquí en el norte de España, en Asturias especialmente, sobreviven, no sé por qué, porque es muy difícil. Artificialmente, en realidad. Claro, no. Les están poniendo más piedras por el... Sí, más todavía. El horno eléctrico que hay que instalar. Entonces, claro, llegará un momento que digan, pues nos vamos a la India y nos compráis el acero desde la India. Claro, es decir, luego decimos, no, es que eso es... Hay gente que incluso ha acuñado términos para explicar que realmente esto es una operación, una especie de como de las oligarquías industriales, que era un plan que tenían ellos. No, mire, pues yo no sé si hay planes maestros o no, pero evidentemente ¿qué está pasando ahora mismo en China para las mismas empresas europeas que operaban allí? Que cada vez se están yendo más, están abandonando China, porque cada vez es más complicado para una empresa forastera tener una presencia en el país. Eso está ocurriendo desde que llegó. ¿No tienes gente del partido que te casca? No, es que ni con gente del partido ya. China tiene una grave crisis, también lo explica el libro, porque hay una parte cuarta del libro que explica que China no heredará, digamos, la hegemonía en el siglo XXI. Eso parece que ya no va a ocurrir, porque tiene 3 crisis internas gravísimas y, bueno, la distancia del peso absoluto de la economía china con respecto a la economía estadounidense. En el año 2020 creo que China estaba en el 75%, y le faltaba un 25% para alcanzar a Estados Unidos en ese peso absoluto, y desde 2020 hasta 2025 China ha retrocedido hasta al 60%. Es decir, eso está ahí, lo puedes mirar en cualquier gráfico, no me invento. Sí. No, me suena esa gráfica. Aparte tiene el problema de demografía, Javier. Bueno, que si Europa va mal, ellos van peor porque con la ley del hijo único, que siempre son hombres,
Siempre no, bueno, mayoritariamente. Sí, porque la tradición china, que hay que conocer China en eso también, es que, digamos, la herencia, el legado, digamos, Familiar, sí. la dinastía recae sobre el varón. De El hecho, cuidado de los padres es del hombre. es del varón. Entonces, es decir, ese control de vigilancia del patrimonio, de la dinastía, tal, recae sobre el varón. Bueno, la política del hijo único, aquí hay un dato. En el libro lo pongo, reconocido por el propio gobierno chino, no es un dato que inventemos los occidentales. Se estima que se sustanció en unos 400 millones de abortos. ¿Vale? Entonces, China ahora mismo, para que te hagas una idea del problema de China, con el problema demográfico, que está desplomando, está perdiendo población a raudales, el año pasado en China se jubiló un equivalente a toda la población alemana. Y no están reponiendo. No. Y China no tiene un estado de bienestar, no tiene... Eso te iba a decir yo, que no tiene un gran sistema de pensiones, que después sería otro problema mantenerlo también. No, pero es que no, pero por lo menos tienes una estructura que luego verás cómo la puedes hacer más eficiente o no, o tener un sistema orientado fiscal para eso, o algo, ¿no? No tienen nada. En China, por ejemplo, no existe la sanidad pública. Eso me lo contó gente que estuvo allí y los comunistas de pro nunca te lo cuentan. Ahí tienes que pagar. Y después ya te lo abonará algún... Igual que la universidad no es pública. La universidad hay que pagarla, es privada. Y entonces allí o pública, no barata. Sí, no, que decir que aquello no es gratis, como aquí, ¿no? Que dices, ¿no? Que pagas 1.000 euros o 1.200 y tienes hecho el curso. Eso allí no es muchísimo más caro, muchísimo más. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de ingresos de la media de la población china. Y luego, pues que hay otra crisis gravísima, que es la crisis de la sobreproducción. La mala asignación de los recursos a través de un control férreo del Partido Comunista, de abrir el grifo del crédito para potenciar industrias estratégicas sin ningún control, ha dado lugar a una sobreproducción interna que hace que las propias empresas chinas compitan entre sí a vida o muerte. Es decir, hay empresas fantasma, lo que llaman. Hay un fenómeno de empresas fantasma que están sostenidas, que deben estar quebradas, pero como existen los gobiernos regionales, que es otra singularidad de China, cada gobierno regional quiere tener sus propias empresas. Lógicamente, quiere tener su volumen en la tarta, su porción de la tarta, y tener gente trabajando y tener mucho empleo en su región. Entonces, sostienen esas empresas que están muertas, realmente están quebradas con dinero público. Son auténticos fantasmas. Y ahora mismo hay una competencia interna entre las que son viables y con las fantasmas y con lo que tienen ahí liado, que ya veremos cómo... estaba buscando esas naves, esos parking llenos de coches eléctricos que no dan vendidos. Y algunos están... en la industria estratégica, desde paneles fotovoltaicos, desde baterías, desde coches, patinetes. Es decir, como China es así, en todos los sectores estratégicos hay sobreproducción. Por eso están como locos entrando en Europa, arrasando Europa ahora mismo. Claro. No pueden, ni siquiera ya es que eso sea colonización, es que es como decir, o salimos y copamos lo que hay fuera, o esto se nos viene abajo, ¿no? Entonces, que sepas, por ejemplo, voy a decir a nuestros espectadores que esto tiene consecuencias. Alemania, en este primer trimestre del año, hasta marzo, digamos, el último día del mes de marzo, ha perdido 500.000 de empleos en la industria. 500.000. Es un dato histórico, o sea, no creo que las fuentes históricas no tienen una caída, yo creo que salvo, yo qué sé, durante la guerra o algo así, o alguna situación muy peculiar, la serie histórica no refleja un descenso de ese calibre, ¿no? Y España, como es un país, dice, no es que España va mejor, no, porque España, claro, España está mucho menos industrializada que China. Entonces, por lo menos en ese aspecto, pues puede parecer menos vulnerable. Alemania, bueno, pero en la industria de automóvil, España es uno de los países con más exportaciones del mundo. Que eso es lo que no sabe la gente, es que incluso en Almusafes, donde está Ford, igual que el grupo Stellantis,
¿qué están haciendo? Igual que el grupo Volkswagen, incluso en algunas líneas de montaje de la propia Alemania, están poniendo su marca a vehículos que esencialmente son chinos. Ujú. Y lo dice los propios directivos de las compañías alemanas de Volkswagen, lo reconocen. Dice, si queremos conservar algunos empleos, este es el único camino. Es una vampirización absoluta. Y eso, cuando tú ya no controlas la tecnología, cuando ya no fabricas, cuando ya no controlas los procesos, cuando pierdes ese conocimiento, y ese conocimiento, esos procesos y todo lo demás lo tiene un país exterior, un país extranjero, pues tú puedes seguir pensando que sigues siendo soberano, porque sigues yendo a votar, porque sigues consumiendo, porque sigues creyendo que eres libre, pero ya no eres soberano. Sí. El concepto de soberanía es mucho más complicado y mucho más puñetero que todo eso. No, pues estamos viendo un panorama que da miedo. No, pero sobre que toma todo. conciencia de ello. Pero no, yo estoy concienciado, o sea, es algo que a mí no me pilla nada nuevo en este mundo convulso. En el libro que escribí no hace mucho trato el tema de todo esto, la dependencia industrial europea. Hubo ese momento, ¿no?, en el que Mario Draghi avisó, ¿no?, con su escrito en su informe Draghi de esto. Se le hizo un caso un par de días y después ya la Unión Europea se olvidó. Algo Europa en la parte estratégica militar sí que empezó a tomar decisiones, ¿no?, de volver la industria europea. En los automóviles se tardó bien tiempo en decir que el proceso de descarbonización iba demasiado rápido y se empezó ahora a hablar de la prolongación del combustible. Pero nos meten en la Euro 7, que se va a cargar lo que queda. Ah, sí, bueno, sí. Pero antes iba a ser menos tiempo, me parece. Absolutamente delirante, ¿no? Pero iba a ser peor antes, me imagino, creo que era peor. Sí, bueno, pues que no, simplemente renunciar al objetivo de cero emisiones. Eso. Pero bueno, es que eso era imposible de entrada, ¿no? Pero pero es que eso, con eso no puedes traer lo fundamental. Estás metiendo la Euro 7, vas a meter la Euro 7. Y la Euro 7 es echarte en brazos del enemigo. Si es que habría que retrotraer la Euro 5 Plus y quedarse en la Euro 5, ya de ahí, quieto parado. Bueno, si además, la Euro 6 ya muchos coches modernos cumplen todos, pero bueno, es verdad que, no, es que la 7 no sé exactamente Plus, qué diferencia hay. No, en la Euro 5 Plus, es decir, limita todavía más el volumen de emisiones y penaliza todavía más. Tiene que la gente no sabe que si tú tienes un coche que sacas al mercado y que la Unión Europea con la Euro 5 Plus te pone un límite de emisiones por kilómetro y tú lo superas, aunque sea por 2 miligramos, pues cada coche lleva una penalización que te impone la Unión Europea. Si lo quieres vender, puedes venderlo, pero en el precio vas a tener que incluir la penalización. Por cada vehículo que vendas de ese modelo que está un poco por encima de la Euro 5 Plus, vas a tener que pagar una penalización. Bueno, no que esté por encima, no puedes estar por encima. Simplemente digo que todo aquello que no ahorres de emisiones dentro de un límite óptimo que te va a imponer la Euro 5 a la marca Plus, entera, a todos sus coches. Exacto, hay una multa, una especie de multa, ¿no? De 3.000 euros por coche. Y ese precio lo tienes luego que esa sanción la tienes que reflejar en el precio de venta al público, por lo tanto no vas a vender un coche. Claro. Porque cada un coche que cuesta el precio óptimo de mercado son 25.000 o 30.000 euros, de repente le metes 34.000. Entonces ya estás fuera del mercado. Y esto es lo que están haciendo. ¿Por qué no pueden detenerlo? Primero porque como explico en La Guerra Invisible, hay una infiltración, hay un control que ya es difícil de parar. Digamos, estamos entrelazados, ¿no? Y luego porque la dependencia de Europa de China es brutal. Hemos llegado a un punto de una dependencia total. Mañana China le dices, te voy a poner unos aranceles o te voy a prohibir o voy a cambiar legislación para que tú no puedas hacer esto o lo otro, para que no acabes con nuestro mercado, nuestra industria. Y China dice, muy bien, pues yo mañana te cierro el acceso a cadenas de suministro esenciales. Porque esa es otra. Claro. Esa es la baza que tiene. Yo creo que cada vez que Europa o Estados Unidos quieren desconectar, porque yo estuve hablando un poco de la desinversión, de cómo Estados Unidos pasó de depender un teléfono móvil de 90% componentes chinos a un solo 20% en algunos modelos, pero claro, de repente dice, vale, esos modelos que me fabricas en la India, ¿con qué tierras raras lo estás haciendo?
Ah, con las mías, no te las vendo. Entonces, Donald Trump coge un avión rápidamente por sugerencia de Elon Musk y llega a China. Pues eso es decir, ¿y por qué no tenemos tierras raras? Porque tierras raras tenemos. A ver las haylas, al No igual solo que uranio en España, pero está prohibido sacarlo, el uranio. Pero no solo tenerlas localmente, porque eso es controlar la cadena de suministro, porque China no tiene claro. todas las tierras raras tampoco. No, pero lo que tiene es la transformación, el No, convertirlo en algo. Claro, sí. Se ha instalado en África, se ha instalado en las rutas fundamentales, controla con sus empresas esa cadena de suministro y te cierra el grifo. Sí. Nosotros Europa lo hemos visto con la guerra de Irán. Europa no tiene ninguna capacidad de proyección de fuerza. Nosotros, ¿cómo vamos a tener asegurada ninguna cadena de suministro si somos incapaces de proyectar ninguna fuerza? Ya, pero tenemos un problema. Tenemos unas líneas de suministro larguísimas que no somos capaces ni queremos. No, a ver, yo solo cuento en mi libro, hablo sobre el acortar las líneas de suministro, ¿no? Algo que tiene su lógica. Son fragmentarlas, Claro, hay que fragmentarlas. Sí. Y hacer lo que se llama el reshoring, ahora que Estados Unidos lo está haciendo, pero Donald Trump parece que se enfoca por ese lado. Al día siguiente cambia de opinión, pero hay momentos que sí que se está enfocando. Europa lo intentan algunos países, por ejemplo, en el tema de la tecnología de drones. Ya se está viendo que gran parte de los drones que se fabrican en Ucrania es con tecnología europea. Ya hay cierta industria de electrónica, pero claro, hay que ir, Javier, a lo mismo. ¿De dónde se sacan sus componentes? A lo mejor volvemos a escarbar en China. Pero es que yo iba a ir, Francisco, ¿y por qué? Fíjate, la transición energética ha hecho que, por ejemplo, una industria muy contaminante es la industria de la extracción y el refinado de esos componentes. Bueno, mucho, sí. Entonces, nosotros nos hemos autolesionado prohibiéndolo directamente con las normativas medioambientales. Pues no se puede hacer, ya está. Entonces, ¿qué hace China? Dice, bueno, pues yo sí lo hago, a mí me da igual. O sea, es decir, sí. China ha montado centrales térmicas de carbón, bueno, pues yo qué sé, pues todas las que se han montado en el mundo, a lo largo de un año las ha montado en un mes, por así decir, es una exageración, pero bueno, quema carbón como si no hubiera un mañana. A China ahora está haciendo muchas nucleares ahora también. Sí, bueno, porque llega un momento en que hay que tener, además hay que diversificar, es decir, es una cuestión estratégica, pero no porque quieran ser más limpios, es decir, ¿no? Porque en un momento dado igual el carbón se les acaba o no depende solamente de unos pocos fuentes, de unos pocos recursos. Estratégicamente es importante tener diferentes capacidades, ¿no? Pero China, mientras estaba en los think tanks, cooperando sobre la descarbonización, participando con intercambio incluso de personal y de no sé qué, pues mientras estaban aquí con el rollo de la transición energética colaborando, allí estaban liando la mundial con el carbón, ¿no? Y otra cosa que trato en el libro es algo que la gente no sabe, ¿no? Es cuando vemos constantemente esas noticias, China inventa el cohete que va a la luna y vuelve en automático y da la vuelta al sol, o China desarrolla una inteligencia artificial tan potente como las occidentales y a una fracción del coste. China acaba de desarrollar el robot autónomo que ayuda a no sé qué, que Europa todavía no verá. Todas esas cosas como que nosotros estamos viviendo, digamos, en el siglo XX y ellos ya están en el XXII, eso es propaganda y se publica como noticia en muchísimos medios y agencias europeas, las distribuyen las agencias europeas, porque hay un concierto. Esto la gente no lo sabe. Hay un concierto de contenidos y colaboración de contenidos entre agencias y medios occidentales y medios chinos o agencias chinas, que no son medios independientes, que son medios estatales o controlados por el Estado chino. Entonces, hay casos muy divertidos. Hay casos, por ejemplo, el Washington Post ha recibido, por publicar contenidos de este tipo, pues creo que son $4,5 millones o 6. Me voy a equivocar porque hay varios. A ver, todos los periódicos, todos los locales, te dicen, mira, tienes una tienda de perfumes, te hacemos un videoreportaje basado en las perfumerías y salen tus fotos. No, pero esto está promovido. Es decir, por ejemplo, la gente no sabe que la Europa Press, la agencia EFE, France Press, las grandes agencias que distribuyen noticias que luego multiplican los medios, porque están, claro, no lo venden a un medio, aparece en 10 de golpe, ¿no? Tienen conciertos con la principal agencia, que es como, digamos, una agencia que tiene 5.000, creo que 5.000 empleados, que es una agencia estatal
de información, vamos a decir de información con muchas comillas, porque China no entiende que la información sea para fiscalizar el poder, sino para servir al poder. Es una idea completamente distinta de la occidental. Sí, ya sé que estamos en un occidente muy mal, pero es que allí es un salto cualitativo brutal. Y esa agencia se llama Xinhua, y Xinhua, lo explica el libro, pues tiene conciertos con montones de medios occidentales para vendernos una imagen de China que no te miente realmente, no te está mintiendo, simplemente lo que hacen es ofrecer una información encuadrada en lo que les interesa, y lo que no les interesa no está en esa información. Es mover el encuadre hacia un encuadre positivo siempre para China, que es más distinto, más sutil que manipular. Simplemente saco las noticias que a mí me interesan y todo lo demás no se distribuye. Entonces, en eso está cooperando los medios occidentales, porque están tan mal también, atraviesan una crisis desde hace tanto tiempo, pues chico, que cualquier... Y te dice, mira, publica el reportaje. Pues sí. Pero es que además, lo que no saben, esto lo cuento en el libro, es que hay intercambio. Es decir, hay profesionales de agencias de noticias europeas que hay un intercambio de profesionales, es decir, hay una inmersión. Tú imagínate mandar, no sé, a periodistas, jóvenes periodistas europeos, a hacer una inmersión en la forma de informar del Partido Comunista Chino. Y luego respetando siempre la libertad de expresión. Importante. No, pero luego vuelven formateados y vuelven aquí. Claro. Si no, bueno, esto Javier, esto también, hablando de periodistas, pero también hay encuentro de jóvenes políticos en China, y uno de ellos fue un ex vicepresidente de España que de joven tiene lo que yo tengo de guapo. Ese intercambio que tiene ese aspecto tan ingenuo, tan inocente, un intercambio, una cooperación, eso es bueno, ¿no? Son cosas que realmente pues no están mal, pero claro, detrás de ese intercambio lo que hay es digamos, un formateo, ¿no? Hay una especie de inferencia y de influencia. Y eso claro. Es lo que se está produciendo desde hace... El problema es que esto no lleva 2 días. Es que esto lleva mucho tiempo ya en marcha. Sí. Entonces, mira, esto que, claro, viendo noticias como esta. Esta es una noticia que habla que la Comisión Nacional de la Competencia identifica a una desconocida firma china como la mayor receptora de ayudas públicas, ¿no? Y aquí habla de Envision AX España, filial española de la corporación china Envision Group. Ha sido la primera empresa por volumen de ayudas recibidas por entidades privadas en España, con 300 millones de euros. La segunda empresa en recibir subvenciones españolas ha sido Power Holt, otra filial de ese mismo holding asiático, receptora de más de 200 millones de euros. Para que os hagáis una idea, pasamos a ver lo que reciben empresas pero es que, españolas como Telefónica, y ya nos baja esto bastante. Pero Francisco, acabas de tocar una clave que además para que nos demos cuenta de lo endiablado y al mismo tiempo perfecto que es el sistema. Porque ellos vienen a hacer negocio, a ganar dinero al mercado español. Claro. Y encima el establecimiento de ese proyecto de negocio, de esa proyección de negocio, se lo financiamos con nuestro dinero, con el dinero de los españoles. No es, ese dinero no lo da el gobierno, no lo da un ministerio. Bueno, como dijo aquella gran política, el dinero público no es de nadie. ¿Sí? No, es tuyo, es mío, es de la persona que nos está escuchando y que pague IVA y que pague los impuestos que pagamos, ¿no? Entonces, eso lo digo también porque resulta que hay otra cosa que es maravillosa. Es el sistema bancario de los proyectos chinos. Antes, al principio, tienen bancos estatales con dimensión internacional que venían ellos pues, a poner el dinero de sus propios proyectos. Pero es que ahora llega un punto en el que dicen, no, uníos a nuestros proyectos, uníos a nuestra visión del mundo, de nuestro futuro, del futuro mundial, de la proyección de la tecnología, de los negocios, la cooperación, y ser nuestros socios dentro de este banco. Es decir, venir a poner el dinero, de nuestros negocios en nuestro banco, ¿no? Y esto es más sutil lo que acabo de decir yo, que es bastante burdo, o sea, es bastante fuerte para mí, pero lo bestial es que vengan aquí a desembarcar al mercado español empresas chinas controladas por el Estado a través de filiales que abren aquí, pero que todas pertenecen siempre a empresas de cierto volumen, de cierta dimensión, controladas por el Estado o por el Partido Comunista Chino,
y vengan encima y dicen, bueno, pues vienes a invertir, sí, pero vengo a invertir con tu dinero. Claro. A ver, O sea, es que es una cosa a sentir el placer de alucinante. que yo venga a invertir, claro. Es decir, antes venía aquí Volkswagen, sí, se le daban ayudas. A todo el mundo se le ha dado ayudas, A todas, no, eso es cierto. Pero bueno, me lo decían y te montaban una fábrica y se gastaban. No, pero raro es que es la mayor subvencionada de todo. Es decir, bueno. Sí, por decir, hombre, y además que acaba de llegar, como aquel que dice, oiga, usted viene aquí, le dan 300 millones, pero ¿esto qué es? ¿Para qué viene usted aquí? ¿No tiene usted dinero para hacer un proyecto aquí? Pues váyase a su casa. ¿No viene usted aquí a invertir? ¿Cómo que viene a invertir con nuestro dinero? Es que es una, no sé, cualquiera lo puede ver, yo no creo que haya que ser tampoco muy radical, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Como si yo te digo, Francisco, vamos a montar un negocio, voy a montar un negocio en Asturias contigo, vengo aquí a invertir y te digo, Francisco, ¿cuánto tienes en la cuenta? Bueno, eso en Asturias ya pasó más de una vez. Ya, pues imagínate. El Petromocho, otro. A ver, si aquí en Asturias tenemos de eso mucho. Y es muy frecuente ahora la movida de que va a venir una empresa china a montar una fábrica de baterías. Eso están los políticos asturianos cada poco con eso y seguro que algún dinero se fue por el camino de esas negociaciones. No, y ellos tienen la foto del momento de la inauguración, la propaganda. Ellos lo único que quieren es la propaganda. Luego lo que pase, les da igual. Es decir, ellos lo que quieren es el momento que vender a los votantes. Mira, aquí yo qué bueno soy, que os traigo esta industria a vuestro pueblo y va a dar trabajo y tal. Que ese es y luego lo que pase, si da trabajo, cómo da trabajo, si el trabajo que da es una porquería, si el trabajo dura poco, si la empresa al final se acaba yendo y se lo lleva todo. No, eso no nos importa. Eso ya, ¿quién se va a acordar? ¿No? Es decir, yo me quedé con la foto y lo demás es historia. Y esto es, en general, es una situación endiablada y frente a la que realmente, pues, España es, como digo en el libro, es después de que Orbán perdiera las elecciones, porque Hungría era otra plataforma muy importante en Europa para China, importantísima. Serbia, ¿no? Esa zona también Montenegro. Sí, también, pero por dimensión, bueno, sí. Y peso en la economía, pues ahora mismo, lógicamente, España es la gran pequeña China de Europa. Es decir, España, pese a todo, seguimos siendo la cuarta potencia de la Unión Europea, tenemos presencia en todos los organismos europeos, tenemos peso, a pesar de que tengamos unos líderes tan miserables, en fin, que no pintan nada, potencialmente hay peso. España es un país que pesa, tiene una economía que pesa en el conjunto de la Unión Europea. Es importante y tiene influencia. O sea, esa influencia bien usada pues puede dar sus frutos. Sí. Y eso es España ahora mismo, una plataforma. Y eso... Para entrar en el mercado europeo, claro. Y evitar políticas arancelarias y todo eso, que también es importante. Pero fíjate que nada de esto que hemos contado, Francisco, ha requerido de propaganda chusca ni los sistemas... No, esto es moverse entre las élites, esto es moverse entre circulitos de amigos. No solo de amigos, en círculos académicos, en los think tanks, en las intercambios... en la élite, estos empezaron por arriba, ¿no? Es como los rusos que anduvieron mucho con lo de YouTube, manejar ahí influencias para que el común, ¿no? Estos fueron a las élites, está claro. Yo no tengo duda. Claro, donde se hacen las cosas, se deciden las cosas, donde se piensan las cosas y donde se planifican las cosas o se inventan. Han estado ahí, han entrado en las universidades, en los think tanks, han entrado en sistema, digamos, económico de formación, han entrado en el sistema informativo, en el sistema de los medios, el ecosistema informativo de información, han entrado en el sistema de inteligencia, en el caso de España a través de Huawei. Entonces, esto es un poder muy distinto al poder visible, el poder ese de la ocupación, ¿no? de la ocupación militar, de las invasiones, de la propaganda, de la censura. Como las formas visibles clásicas del poder no existen aquí. Este es un poder mucho más sutil, que no se ve, que opera, digamos, sin que sea visto y por lo tanto muchísimo más difícil de combatir. Muchísimo más difícil de combatir. Y la pena es que yo creo que vamos un poco tarde. Sí. Yo creo que sí. Pues, Javier,
La guerra invisible. Hablamos más de España, pero esto está en todo Occidente, ¿no? En toda Es que Europa. el sistema español es el sistema que se ha aplicado en general a Europa. O sea, que no... Sí. Pues tenemos este libro que lo podéis haceros con ellos en Amazon. Hay un enlace de descripción un enlace de compra en la descripción, perdonad. Y tengo también esto que aparece a veces en pantalla, en este caso, encima justo de Javier, es un enlace, un código BIDI, que si lo veis en la tele, os lleva directamente a la página del libro de nuestro amigo para que os hagáis con él. Pues, Javier, vamos a ver las preguntas del público para completar un poco el programa. Vamos a ver. ¿Creen que debe pagar ante la justicia el rey de España, Juan Carlos I, que recibió cerca de 100 millones por contratos de la construcción de un tren, igual que Zapatero? A ver, el tema es que en su momento él tenía una inviabilidad y no puede. Exacto. Y con eso ya se acabó la historia. Y fiscalmente, pues sí que tendría que arreglar y lo arregló, y por tanto ya no está en la misma condición. Eso es lo que hay, y hasta aquí puedo leer. Sí, ¿tendría que haberlo hecho? Sí, seguro que sí. Sí, pero eso es decir, aquí cuidado, es decir, todo debe ser auditado, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo estamos con lo sí, que pero está esto es la política del ventilador. Y seguro que vendrá otro a hablarme del caso de Gürtel, otro me vendrá a hablar de los GAL y otro me vendrá a hablar de cómo es aquello, del extraperlo. O sea, siempre el ventilador. Aquí estamos hablando. Claro. Y si nos ponemos, es decir, vamos a ver, en este caso, no sé, hay incluso en un mal ejemplo, como el caso de las presuntas comisiones sobre la red de alta velocidad ¿en dónde era? En Arabia Saudí, del rey, pues oye, por lo menos llevó para que hicieran negocio empresas españolas, pero es que aquí ahora tenemos a un expresidente del gobierno que lo que hace es que hagan negocio empresas extranjeras con nosotros. Sí. En fin, es decir, ninguna de las cosas es al revés, es distinto, ¿no? Es distinto. A ver, como concepto es un poco distinto. Sí. Pero por lo menos, oye, aquí estamos hablando de que se rescató una empresa que no la merecía. Es un poco distinto a que una empresa española consiga una obra en otro país. Es un poco distinto. Y no es con dinero español, eso es cierto. Claro, es decir, aquí, pues oye, está mal y debe ser perseguido. Esas cosas no se deben. No, pues sobre todo por el tema fiscal, que tiene que haberlo declarado. No, claro, es decir, la ley es igual, debe ser igual para todos. Ese es uno de los principios fundamentales, que claro, aquí te da la risa. Pero lo que no puede ser es que con eso digamos, bueno, pues que eso, es decir, el y tú más, no, mire, lo que ha hecho el expresidente del gobierno es una cosa gravísima que en cualquier país de Europa, con lo mal que está Europa, que en cualquier país de Europa hubiese sido un auténtico terremoto. El gobierno ya no estaría ahora mismo. Habría desaparecido. Bueno, hay que entender los gobiernos y los gobiernos. Bueno, los medios de comunicación, incluso medios de comunicación tradicionalmente de ese lado, están haciendo mucha crítica. Ya no es algo solo de medios de derechas, ¿no? Es decir, hay medios de centro izquierda, que ya lo ven. Es decir, esto es algo que es un escándalo. Estamos hablando de un escándalo que, por primera vez en la historia de España, un presidente del gobierno, expresidente en este caso, está imputado por casos de blanqueo de dinero. Pero que esto es el comienzo, que esto es el comienzo. O sea, hay que ver a dónde va todo esto del petróleo, de PDVSA. Vamos a ver qué volaban en los aviones de Plus Ultra, que hay gente que está hablando cosas muy feas en esos aviones. Bueno, a ver, yo, tanto interés en Plus Ultra, algo habrá ahí. Pero sí, Francisco, es que de todas formas yo siempre lo digo, es decir, una cosa es el plano judicial y otra cosa es el plano de la ética política. No, la ética es estética. No, perdón. A esta gente sí. Ya, pero cruzas los Pirineos y no. A pesar de que todo el mundo está muy mal, cruzas los Pirineos y no. Hay gente es que la gente, no de países súper desarrollados, que digamos los escandinavos, no. Es que tú te vas a Letonia o Estonia y hay un primer ministro o un ministro que dimite porque se ha comprado una chocolatina con dinero de una dieta pública. Sí. O una chocolatina. Entonces, quiero decir con esto que es muy importante decir, a mí sigo con especial interés los casos judiciales, ¿de acuerdo? Porque son importantísimos. Pero es decir, no necesito que haya una sentencia dentro de 10 años para que en un país normal determinadas actitudes tengan costes inmediatos políticos.
No penales, políticos. Javier, esto no es un país normal. Lo estamos viviendo durante No, mucha pero historia de nuestra vida no lo desde que podemos nacimos. normalizar. Es decir, aunque No, nosotros no, nos yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es decir, es que somos el único lugar en el que esto es normal, salvo que te vayas, yo que sé, a Afganistán, no sé. ¿Mm? Es que ni siquiera en países africanos, que antes considerábamos muy atrasados, estas cosas ya se toleran. No, no, sí. Entonces, pues nosotros tenemos que tenerlo claro. Es decir, a mí, por eso digo que el plano judicial no podemos colocar en... Es decir, los tribunales no están para salvar democracias. No, y escucha, Javier, Para que a lo aplicar la mejor ley. empezamos a ver fallos procedimentales y cae todo por un fallo procedimental porque la escucha telefónica que pasó a Estados Unidos no cumplía con los requisitos de las escuchas españolas, porque es una escucha americana. Es decir, podemos ver eso, ¿eh? Es decir, haceros la idea que eso va a pasar. No, pero y aunque no pase, es decir, los tribunales no están pensados para salvar a la democracia, están pensados la democracia somos los para votantes. garantizar la ley, asegurar que no haya delitos o castigarlos y tal, pero no se diseñan para decir, no, como la democracia es muy pobre, pues vamos a tener que poner jueces para que salven a la democracia. No, luego hay un sistema institucional, hay un sistema de tal que tiene que servir para eso. El Parlamento tiene que fiscalizar al gobierno, es decir, son cosas normales. No están los jueces para salvarnos. Eso es un error, por eso hay que decir, lo que pase con el caso Zapatero en el tribunal, pues yo lo miraré, pero en cuanto a todos los hilos que se pueda tirar informativos y que aporte nueva información sobre qué hacía realmente, ¿no? Y con quién y por cuánto, ¿vale? Pero a mí que el juez le condene a 20 años o por un fallo, como dices, procedimental, lo asuelva, a mí eso ya, pues eso además va a ocurrir. El tiempo político va mucho más rápido que el tiempo judicial, además. Un país, la necesidad de un país y los riesgos de un país son aquí y ahora. No esperan a 7 años o 10 años una sentencia. No sé. Incluso aunque la sentencia a veces no va a cambiar mucho. Desde el 2015, para ayudar con la natalidad en China, se puede tener hasta 3 hijos por familia, ¿no? Y más incluso, pero no los tienen porque es un problema ya cultural. Es decir, tú ya cuando te llegas a una clase media, a un nivel económico más o menos estable, te pasa lo mismo que en Europa. Es decir, no se tienen hijos por condiciones socioeconómicas, pero sobre todo culturales. Es decir, si la mujer entra en el mercado laboral, eso se produce, y en China también pasa eso. Es decir, no es tan fácil. De hecho, no está creciendo en China. No consiguen remontar. Pero hay un dato que la gente no conoce. Es que la política del hijo único, que provocó, según el propio gobierno chino... Hay 90 millones de hombres y mujeres. Claro, es decir, hay un déficit de mujeres en China brutal. Es que aunque quisieran emparejarlo a todos, como no permitan que una mujer tenga varios maridos, no sé cómo lo van a hacer. No, y después, aparte hay mujeres que no se casan tampoco porque no tienen dote. No tienen dote, no es tan fácil. Después hay, pese a que alguien diría, una mujer debe tener bastante fácil encontrar pareja porque hay 90 millones de hombres. Bueno, tampoco, porque hay problemas por eso, por la dote, por el dinero. Bueno, hay hasta una figura, Javier, que es la especie de, ¿cómo se dice, hombre? La celestina, ¿no? Es decir, una mujer que busca, y se casan así muchos, no es por el amor, a lo mejor como lo que nosotros entendemos, sino que muchos se casan por eso, porque se lo vende o se lo compra a su familia. Bueno, además que la crisis, China ha sufrido un crack inmobiliario brutal. Ahí el sector inmobiliario representaba el 30% del Producto Interior Bruto, se ha producido una quiebra brutal. Es una crisis de la que no salen desde entonces. No han conseguido decir que el sistema financiero se sanee. Y eso ha provocado un retroceso enorme en cuanto a las opciones laborales de cientos de millones de chinos. Es decir, ahí el gobierno chino ha dejado de publicar las estadísticas de desempleo juvenil y, sobre todo, donde ha crecido el desempleo enormemente es en los egresados universitarios. Sí, eso también complica mucho los proyectos vitales de los chinos. Hay una tendencia ahí en China que es de los jóvenes que se llama, en chino, traducido al castellano, vendría a ser déjalo pudrirse. Es decir, que han renunciado a... Ellos han dicho que el sistema que se pudra, ¿no? Que ellos no van a seguir peleando en un sistema que está pues, prácticamente quebrado para ellos, ¿no? Entonces, que todo ese esfuerzo de estudiar... El Bailan se llama en China. Sí. Lo pongo en el libro también, aparece explicado y bien escrito en chino. Y entonces, este tipo de cosas, la gente no lo sabe aquí en Occidente, pero es que China está en una situación muy, muy delicada.
muy delicada. Es decir, aferrarse a China como la gran promesa tecnológica y tecnocrática del siglo XXI es aferrarse al Titanic, posiblemente, ¿no? A un Titanic. Se dice que una democracia nadie está por encima de la ley, como el rey, sí. Bueno, a ver, eso tiene una explicación. Yo soy licenciado en Derecho, hay que entender o explicar que en España el rey es jefe del Estado, ¿vale? Y firma muchas cosas por obligación, digamos, él sanciona y promulga las leyes que él no toma ni adopta. Entonces, para evitar que él sea culpable de decisiones que él no realiza, tenía esa, digamos, inviolabilidad. Ese es el origen. Otra cosa, claro, si te toca la mala suerte que tienes un rey que es asesino en serie, pues ahí afecta y tenemos un problema. Pero el origen de ese término, ese concepto jurídico, es proteger al rey de lo que él no es responsable, que son las decisiones políticas que toman otros. Él, digamos, él no decide. Él tiene que firmar, o mejor dicho, bueno, promulgar, sancionar todas las normas que se le pongan. Entonces, bueno, es por eso, en parte, el origen de esa inviabilidad. Igual se ha comentado, pero Europa ha intentado desarrollar una industria de baterías. ¿Se sabe si a China le han saboteado? Europa intentó montar una gigafactoría de baterías con ingentes ayudas de la Unión Europea y fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Por precio, ¿no? No. Porque necesitaban tecnología china para hacer la fábrica de baterías europea. Vale. Y China dijo que no. No, sí dijo que sí, pero aquello fue un sin Dios. ¿Sabes? Era una cosa completamente kafkiana. Es decir, tú quieres tener una fábrica para tener autonomía tecnológica en baterías, y resulta que al final no sabes ni cómo hacer la fábrica, ni cómo son los procesos, tienes que contratarlo todo, subcontratarlo todo a China. Entonces, ¿qué me estás contando? Bueno, no, nada. La mayoría de los jueces escogieron lados desde hace muchos años. ¿Quién juzga a los jueces? Los delitos en política no deberían prescribir. ¿Qué pasa con Fabra? ¿Qué pasará con Zapatero? A ver, los jueces tienen su misión, que es perseguir el delito, independientemente de quien lo realice. Que es que por ser político eres inviolable. Ya lo estamos criticando del rey y queréis justificar que los políticos pueden robar y los jueces no tienen que hacer nada. Los delitos prescriben todos en razón a la dureza de su pena. Proporcionalmente la prescripción es nuevamente de la misma, digamos, proporcional a la pena, salvo los delitos de lesa humanidad que no prescriben, los demás se persiguen. El tema es que a veces pues prescribirán por el paso del tiempo y otros, por desgracia, como son delito continuado, porque siguen haciendo sus cositas eternamente, pues los jueces tienen suerte y los atrapan. Pero, a ver, los jueces, eso de que eligen bando, no, los jueces tienen pensamientos propios, ideologías, pero en sus sentencias, si un juez está haciendo algo premeditadamente, incorrectamente, en contra de las leyes por su ideología, está cometiendo un delito y se le puede juzgar a un juez por prevaricación, igual que a todos los funcionarios. A ver, es que ya me canso un poco de esta gilipollez del lawfare. El lawfare es falso, vale, es lawfare, pero eso será un juez corrupto. A ese juez, que si hay pruebas de lawfare, acúsale. Pero nadie de estos es capaz de acusar a un juez porque no es realmente lawfare, en el 99% de los casos. Lo que pasa es que se puso de moda en España una cosa, Javier, que es muy gracioso. Si es una acusación particular la que comienza la denuncia, es siempre lawfare, siempre que no sean de los suyos. Es decir, si son de los suyos, es una lucha popular, ¿no?, contra algo, pero si es de los otros, es lawfare. A ver, en este caso... Ahora que hay tantos casos judiciales, muchos jueces han intentado ser reprobados, se ha denunciado por las partes y tal, y han ido a diferentes tribunales y en ningún caso que yo conozca. Al Tribunal Superior de Madrid, al Tribunal de no sé qué, y ahí no hay un juez, sino que hay tribunales, que son varios jueces, no van a ser todos lawfare, todos fachas o todos, no sé, es decir, una especie de conspiración como la invasión de los ultracuerpos, por favor. No, y entonces, si no han dictaminado que aquí no hay nada de lo que usted dice que hay, pues entonces eso es la justicia. ¿Qué pasa? Que conspiran todos los jueces, eso es inverosímil, ¿no? La judicatura no es un cuerpo monolítico controlado por una ideología. A ver si nos vamos enterando. Eso es inviable en España, es inviable en cualquier país. Aunque quisieras, tienes que cambiarlo todo para conseguir tener ese control. Sí. Bueno, hay una cosa que, a ver.
A ver, la gente, por favor, la inviolabilidad del rey es histórica. Ya en la Constitución de 1812 se establecía una regulación similar. Es decir, por favor, no, 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 no. Pero Tienes... no le regañes. No, pero es que, bueno, es que todo esto ya es... A ver, yo tengo un problema, soy profesor y tengo eso de, cuando digo mentiras, yo tengo que intentar explicar que no, que tengo que educar. Es el problema que tengo, Javier. Sí, pero ¿de qué forma? Bueno, no hay más preguntas relativas a China, porque ¿qué hacen los chinos con todas las toneladas de residuos tóxicos de la industria china? Pues a los ríos. Ahí hay un descontrol en cuanto al reciclaje brutal. O sea, siguen un poco como en la misma... Porque es un país grande, es un país muy grande. Entonces me imagino que tendrá muchos lugares donde echarlos, ¿no? Almacenarlos de mala manera. Pero hay zonas enteras de China, eso ocurrió igual que ocurrió con la Unión Soviética, que son, digamos, tóxicas ya. Es decir, no son accesibles, son tóxicas. Sí, sí. Me dice aquí que Francisco, lo entiendes mal. Fabra consiguió destituir a 5 jueces que llevaban su caso hasta que prescribió. Bueno, sí, lógico. Si tú tienes unos abogados procesalistas buenos, empiezas a buscar fallos en los jueces, va pasando el plazo, pues bueno, pues a lo mejor te va la prescripción, no la caducidad. Sí. A ver, tengo ese problema. Entre los males que tengo en mi vida es licenciado en Derecho. No grado en Derecho, no, licenciado de la vieja escuela. Javier, finalizamos. ¿Y qué pasa con la famosa crisis inmobiliaria en China? ¿Cuál es la situación actual? Pues igual, ¿no? La situación actual es que no consiguen... Cuando se produce el crack financiero, lo que hace... Se produce el crack porque el gobierno se da cuenta que se está creando una burbuja enorme. Entonces, ¿qué hace? Cerrar el grifo del crédito para que esa burbuja no siga creciendo. Entonces provoca el crack al cerrar de golpe el crédito. Porque se encuentran las grandes inmobiliarias, se encuentran vendiendo muchos proyectos a crédito, sin ni siquiera haber puesto la primera piedra. Y de repente se quedan sin recursos, sin acceso al crédito para acometer esos proyectos que habían vendido, ¿no? Entonces, ahora lo que han intentado es lo contrario, volver a incentivar los créditos, no solo a las inmobiliarias, sino al propio comprador, al propio chino, de ponerle pues muy barato una hipoteca, baratísima, prácticamente a coste cero, para que se anime a volver a comprar. Pero los chinos han dicho, el problema de China es que los propios chinos se niegan a consumir. Hay un problema ahora mismo de confianza en el interior de China que es grave, y es que los propios chinos no confían ahora mismo en el sistema y prefieren guardarse el dinero, enterrarlo en casa de la abuela, a meterse en gastos. En plata. La plata siempre dicen que era el mal chino, siempre desde la historia, toda la plata americana, eso que robaban los españoles, acabó en China. Ya sea vía Flandes, y Flandes, ruta de la seda por Venecia y Génova, llegaba a China, o directamente por el galeón de Manila. Bueno, pero por lo de siempre de China, porque China, todo lo que fabricaba China tenía mucha demanda. Sí, y no querían nada de fuera salvo la plata. Sí. Y se pagaba con plata y se quedaba en la plata. Sí, y ellos no querían nada de fuera, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Pues Javier, todo un placer charlar contigo. Espero que vuelvas en breve aquí a Belunartis a hablar de geocorrupción. Podemos decir un poco esa conexión, ¿no? De la corrupción europea, en este caso la española, con China. Pero que hay que entenderlo que es un caballo de Troya para intereses chinos también. Es muy importante esto, ¿no? Sí, además es un sistema muy complejo, y yo creo que si cualquiera que lea el libro La Guerra Invisible, yo creo que se va a hacer una idea muchísimo más clara y va a empezar a ver un poco la luz. Y, hombre, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Y por lo menos lo va a tener identificado, va a tener un radar, y para verlo, para tener criterio propio. Aquí está el libro, ahí lo tenemos. Pues muchas gracias, Javier, y hasta la próxima aquí en Belunartis. Me despido de todo el público, recordando que si os gusta la geopolítica, este es vuestro canal. Hoy hablamos de corrupción económica vinculada a la geopolítica, porque al final todo lo que tenga que ver con agentes de influencia, espionaje, guerra cognitiva y también, en este caso, la economía, es parte del canal. Que nadie me diga que yo no puedo hablar de estas cosas, que sí que se vinculan mucho con el título del canal, y si no, también, porque esta es mi casa y hablo de lo que yo quiera. Perdona, la corrupción no es un freno a la geopolítica, es
El motor. lubricante. Sí. El lubricante. Eso, leyendo el libro de Anne Applebaum, Autocracia S.A., en el que habla de las cosas en común de una dictadura comunista como China con una dictadura de derechas como, por ejemplo, como Rusia, es básicamente su amor por el dinero y cómo roban a su pueblo, ¿no? Básicamente esa vinculación de Venezuela con China o de Venezuela... Claro, es que y cómo ha penetrado China en muchos lugares es a través de alguna forma de una corrupción más sutil, pero una corrupción al fin y al cabo. Sí. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y recordaros también que voy a estar en Madrid este domingo 31 en la Feria del Libro, en la caseta de Tercios Viejos, la caseta 76, de 10 a 12. Recordad, el domingo 31, si hay madrileños que estén viendo el programa, espero que os acerquéis a comprar el libro o a saludar por lo menos. Gracias a todos y recordad también que estaré en Zamora. Nos hizo en una hora y Belún Artis va a ir allí una hora y volverá para su casa. En la librería Leer Zamora estaré el viernes 5 a las 7 de la tarde. Espero que os acerquéis algunos allí a la librería Leer. Gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Belún Artis, actualidad militar y geopolítica. Y os recuerdo también, ya para finalizar, que todavía quedan plazas libres al viaje a Normandía este verano, para conocer las playas del desembarco de Normandía el día D con nuestro amigo David Díaz Cabo y con un servidor. Visitaremos lugares con historia de una forma histórica, con un autor de 3 libros, porque tiene 3 tomos, 3 libros sobre viajes a Normandía para conocer la historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.